Para dar inicio a la conferencia, damas y caballeros, tendrá a bien darnos la semblanza curricular de nuestro conferencista, el maestro Isidro Rodríguez Reyes, consejero del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a quien respetuosamente le cedo el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este evento trascendental del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Es para mí muy grato presentar a uno de los mejores expositores y conferencistas del país a nivel nacional, desde luego, e internacional, y desde luego me refiero al doctor Miguel Carbonell. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del área de Derecho Constitucional de la misma universidad, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Es director general del despacho Carbonell Consultoría Constitucional y además también es autor de 52 libros y coordinador o compilador de otras 51 obras. De su libro Cartas a un estudiante de Derecho se han vendido más de 15,000 ejemplares y es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Desde luego, entre las 15,000, un servidor se encuentra también agregado. Ha publicado más de 520 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 950 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada en 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana en 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana en 10 tomos y los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones en 25 tomos. Es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y le han otorgado varios premios, entre los que cabe citar el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Además, es articulista en el periódico El Universal. Queda con ustedes el maestro y doctor Miguel Carbonell con su conferencia El Derecho al Olvido Digital y la Protección de Datos Personales. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública por su invitación para estar aquí esta mañana. Gracias a la presidenta, a los consejeros, gracias al señor consejero Isidro Rodríguez por sus generosas palabras de presentación y a todas, repito, y a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Cuando me llegó la invitación para participar en este evento, me di a la tarea de redactar un texto que fue creciendo en tamaño. En fin, lo traigo por aquí repartido en varias páginas, pensando en compartir con ustedes una reflexión pues de corte académico, muy analítica, muy pues como lo hacemos los académicos, ¿no? Así como muy aburrida. Pero ya que veo que la mayoría de los aquí presentes son muy jóvenes y muchos de ellos probablemente estudiantes y algunos no tan jóvenes pero con alma juvenil, que siempre es muy grato, pues decidí que
voy a dejar a un lado el texto, si no les importa, lo voy a dejar a disposición del instituto y voy a hacer una reflexión de orden más, digamos, espontáneo, para que ni ustedes ni yo nos aburramos demasiado. El punto de partida sobre el que quiero iniciar mi exposición es el siguiente. Es algo muy obvio, pero hay que poner de manifiesto. Entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales hay una gran tensión. Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque protegen objetivos, porque buscan lograr cosas que se contraponen. El derecho de acceso a la información tiene como regla, dice el artículo 6º de nuestra Carta Magna, la máxima publicidad. Ese es el objetivo, la máxima publicidad. En otras palabras, que todo se sepa. Como dijo alguna vez Norberto Bobbio, que lo público sea público. La protección de datos personales busca lo contrario. La protección de datos personales nos inmuniza, nos protege, nos vacuna frente a la mirada indiscreta del otro, frente a lo que los teóricos que iniciaron la reflexión sobre el derecho a la intimidad, que fueron Warren y Brandeis, en un artículo publicado en Harvard Law Review, la gran revista de la Facultad de Derecho Harvard, en 1895, llamaron los intentos del chismorreo. Así lo llamaron Warren y Brandeis en ese artículo académico seminal, The Right to Privacy, que constituye el punto de partida académico para toda esta reflexión. Entonces, lo primero que quiero destacar es que naturalmente hay un conflicto entre la máxima publicidad y la idea de que hay una esfera de nuestra vida que no puede ser conocida, que no debe ser compartida, que debe estar a reserva de la mirada del otro, porque eso es lo que nos permite desarrollar con libertad nuestros planes de vida. Yo estoy convencido que en la biografía de cada uno de nosotros es muy probable que haya zonas luminosas. En las personas que cultivan la virtud seguramente serán muchas y muy amplias esas zonas luminosas, pero también hay zonas de sombra. Somos seres humanos, no somos perfectos. ¿Qué pasaría si nuestros defectos, nuestros más profundos defectos, salieran inequívocamente a la luz pública? Nos podríamos sentir ¿Por qué se ríe, compañera? Nos podríamos sentir abochornados, ¿sí o no? Nos podríamos sentir avergonzados. A lo mejor si supiéramos que todo lo que hacemos o que todo lo que pensamos se va a saber, pues nos mediríamos mucho, ¿verdad? A lo mejor diríamos, hijo, mano, ¿sabes qué? Yo mejor esto no, porque luego va a estar en el periódico, va a estar en la tele. O sea, se estaría coartando nuestra libertad, la forma de ser que tengamos. Estoy hablando siempre de actos legales, no de actos ilegales, naturalmente. Pero dentro de la legalidad, pues hay cosas que pudiera la opinión pública considerar que son inmorales, sin ser ilegales, por ejemplo, o que son contrarios a la decencia o al decoro, o como decían nuestros maestros de civil, a las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, realmente lo que tenemos es un conflicto. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, no hay que tenerle temor. Me acuerdo que muchos profesores en la Facultad de Derecho de la UNAM decían, no, entre los derechos no hay conflicto, no puede haber conflicto. ¿Cómo va a haber conflictos entre los derechos? Pues si son derechos, son eso, sí, pero el problema es hasta dónde llega un derecho y hasta dónde llega el otro. Y ahí no es tan fácil como puede parecer. Ahí, este es un caso y es el que se suele citar y es el más evidente. El derecho a la transparencia, el derecho a la información versus el derecho a la intimidad o la protección de datos. Pero hay muchos otros. La libertad religiosa puede chocar contra el derecho a la no discriminación. El derecho a la vivienda puede chocar con el medio ambiente. La libertad de profesión puede chocar con el derecho a la intimidad, por ejemplo. En fin, hay conflictos entre los derechos. Entonces, este es el primer paso que quisiera yo mencionar. Segundo, quisiera
hablar de la protección de datos personales, pero no en general, no hacerlo desde un punto de vista teórico, que probablemente la mayor parte de ustedes ya conozca sobradamente, sino hacerlo a partir de un caso puntual. Y me refiero al hecho que todos hemos atestiguado, que todos hemos visto, de cómo se discute en público sobre temas relacionados con la justicia. Y todavía de manera más puntual, quisiera enfocar, para ilustrar, porque es un ejemplo muy interesante, quisiera enfocar mi exposición en el tema de si se puede exhibir ante medios de comunicación a una persona que la autoridad, normalmente la policía, acaba de detener. Esto lo hemos visto en los noticieros, lo hemos visto en los periódicos. Sale una fotografía, sale una imagen, sale una grabación de una persona a la cual acaban de detener. Puede ser unos minutos, puede ser unas horas, puede haber sido ayer. Se le presenta ante los medios, quienes a su vez aseveran que se trata de un presunto. ¿Presunto qué? Presunto homicida, presunto violador, presunto narcotraficante, presunto defraudador, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, esa exhibición ante los medios, siempre de carácter, me refiero, y en esto quiero ser muy específico por la argumentación que desarrollaré más adelante, siempre con carácter preprocesal. Preprocesal, esto es anterior al juicio, no hay juicio, lo acaban de detener, se va a integrar una averiguación previa, se le va a indagar, se le va a investigar. Esa exhibición que se hace de manera preprocesal viola sus datos personales, viola su derecho a la privacidad, viola su derecho al honor, a la reputación, al buen nombre, viola su derecho a la presunción de inocencia, viola su derecho al debido proceso legal, viola su derecho a la defensa adecuada que establecen tanto la Constitución como los tratados internacionales. Y esto creo que me sirve para ilustrar no solamente una práctica de muchos gobiernos locales y del gobierno federal hasta hace muy poco. En el sexenio pasado pues era común, ¿verdad?, ver, y me voy a referir siempre al gobierno federal para no generar susceptibilidades, pero en la administración federal pasada, y lo digo porque es público, vaya, no estoy cometiendo ninguna infidencia, pero todos vimos que era público el ánimo del gobierno federal en el sexenio pasado de ganar litigios mediáticos. Se exhibía a las personas, pero luego en muchos casos, incluso muy sonados, esa persona no era condenada por los tribunales, sino que los tribunales se daban cuenta que las pruebas no existían o que las pruebas habían sido fabricadas y se dictaba una resolución jurisdiccional ratificando la inocencia de esa persona. Pero esa persona que había sido presentada, que había sido exhibida, que había sido mediáticamente ya juzgada, el daño ya estaba hecho. Eso ya no te lo quitas en tu vida, esa etiqueta de... Porque miren, en un auditorio como este, con personas expertas como ustedes, con personas conocedoras, si yo les digo que fulano es un presunto violador, ustedes entienden que está sujeto a un proceso, que no hay una sentencia. Ustedes lo entienden. ¿Ustedes creen que la gente allá afuera hace este matiz? La gente allá afuera dice, sí tiene cara de violador. Sí, eso dice la gente. Dice, sí tiene cara de homicida. ¿Cuál es? Yo siempre cuando escucho a alguien decir eso, yo me pregunto, ¿cuál será la psicología de quien lo dice? ¿Cómo interpretará esa persona lo que es la cara de asesino? ¿Sí? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión de que alguien tiene cara de violador, ¿no? Por ejemplo, ¿tendrá la nariz más ancha? ¿Será cejijunto, por ejemplo? O sea, ¿cómo se puede llegar a esa conclusión? Bueno, pero en fin, eso ya corresponde a la psicología de cada uno. Y la otra reflexión siempre profunda de nuestra ilustrada sociedad mexicana.
si salió en la tele es por algo. ¿No lo han escuchado? Si salió en algo ha de haber hecho, porque hasta López Dóriga lo presentó. ¿Sí han escuchado esa reflexión o la estoy inventando? Ustedes díganme. Eso existe, no estoy haciendo ciencia ficción, perdónenme. Eso existe. Entonces, en ese tenor, a mí me da la impresión que en un día como hoy, en un auditorio como este, en un evento como el que nos está convocando el Instituto Tabasqueño, bien vale la pena poner esta cuestión a consideración de ustedes. Quiero decir también, antes de entrar ya propiamente al análisis, que aunque empecé mencionando que se trata del posible conflicto entre los derechos de acceso a la información pública por un lado versus el derecho de la protección de datos personales por otro, en realidad están involucrados en este dilema que estoy presentando ante ustedes una pléyade de derechos. No se trata de dos derechos nada más. ¿Por qué? Porque tenemos de un lado el derecho de acceso a la información pública, tenemos la libertad de prensa, tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de trabajo de los comunicadores. Por otra parte, tenemos el derecho a la protección de datos personales, pero también tenemos el derecho a la intimidad, que por cierto, nada más lo apunto de pasada, el derecho a la intimidad en los tratados internacionales tiene dos significados: el derecho a la intimidad personal y el derecho a la intimidad familiar. Y lo subrayo por una cosa que diré más adelante, como lo anuncio nada más, como a las personas que son exhibidas como presuntos en los medios, eso repercute en su familia. Nada más lo apunto ahorita, voy a citar un caso concreto que se dio en el Distrito Federal, pero ciertamente me parece que de los tratados internacionales vale la pena recuperar la idea de que el derecho a la intimidad es personal y familiar, en esta doble vertiente. Por otra parte, tenemos las garantías procesales más básicas, el derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Fíjense qué interesante. Yo llevé Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, soy generación 90-94. Y uno de mis mejores maestros de la facultad, tuve grandes maestros, pero uno del que presumo con frecuencia, el doctor Rodrigo Landero, me ha escuchado con muchas veces decir esto. Perdón, Rodrigo, por aburrirte con esta anécdota que ya me has escuchado, pero ahí les va. Uno de mis mejores maestros fue Sergio García Ramírez. Muchos de ustedes lo conocen. A mí, don Sergio me dio Derecho Procesal Penal. Él acababa de ser durante 6 años Procurador General de la República en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Por cierto, el último procurador que duró todo el sexenio, porque luego los han ido cambiando con cierta frecuencia. Bueno, pues don Sergio García Ramírez nos explicó naturalmente la presunción de inocencia, y recuerdo muy bien sus clases, que eran fabulosas. Es un gran orador el maestro. Y mire, la presunción de inocencia significa dos cosas, nos dijo don Sergio. Por un lado, que la carga de la prueba corresponde a la autoridad y no al procesado. Es decir, yo no tengo que demostrar que soy inocente. Tu autoridad tienes que acreditar la culpabilidad, la carga probatoria. Y segundo, nos decía don Sergio en su clase, la presunción de inocencia significa que en tanto no recibas una sentencia que derrote a la presunción de inocencia, porque la presunción es derrotada cuando hay una sentencia que dice que eres culpable, pero hasta que esa sentencia no llegue, que te causen las menores molestias posibles, es decir, que se te trate verdaderamente como un inocente. Nada más que don Sergio le daba a estas dos connotaciones una dimensión que yo llamaré hoy intraprocesal. Esto es dentro del proceso. Yo estoy sometido a un proceso penal, se me acusa de algo, y entonces, uno, no me encarceles a menos que se trate de un delito grave o muy grave. Respeta la libertad personal. Dos, carga de la prueba. Ofrece tú los elementos. Yo no voy a ofrecer nada. Es más, yo tengo derecho a quedarme callado. Tengo derecho a no decir nada. Y eso no me hace culpable.
ni me hace presumir una culpabilidad o una negativa a cooperar, ni de ahí se desprende nada. El procesado puede estar callado durante todo el juicio y eso no lo hace culpable. Sin embargo, lo que quiero poner a consideración de ustedes es que hoy en día la presunción de inocencia tiene una dimensión extraprocesal, o sea, fuera del juicio. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia, y citaré el fundamento más adelante, tiene que ser también una presunción social de inocencia, no solamente frente al juez, no solamente frente a la Procuraduría, frente al Ministerio Público. Tenemos que ser considerados inocentes por los medios de comunicación y por la sociedad, porque si no, de otra manera, la presunción de inocencia se desinfla con una enorme rapidez. Y esto tiene que ver precisamente con la protección de datos personales. Está el derecho a la defensa adecuada también en esta pléyade de derechos que están confluyendo de un lado y de otro en la ecuación que hoy les estoy presentando. ¿Por qué el derecho a la defensa adecuada? Porque el derecho a la defensa, en la que se basa todo el proceso penal de carácter acusatorio y oral, el principio contradictorio, etcétera, significa que cuando arranque el juicio, hagan de cuenta que el juicio empieza ahorita, así, aquí. Cuando arranque el juicio, tanto la parte acusadora como el acusado empiezan desde cero. Para eso es el juicio. Y a lo largo del juicio, pues vienen las pruebas, vienen las declaraciones de los testigos, vienen el desahogo de las pruebas, y ahí se va viendo si se acredita o no la responsabilidad. Pero de inicio empezamos de cero. Eso es, ahí tú puedes ejercer tu derecho a una defensa adecuada, ahí tú te puedes defender. Pero ¿qué pasa cuando tú ya arrancas? Tú estás sujeto a un proceso y tú ya arrancas presentado por los medios como culpable. ¿Sí me explico? A ver, defiéndete. Todo mundo piensa que es culpable. Todo mundo dice la secuestradora. A ver, defiéndete. Porque ustedes creen que los jueces no leen el periódico. Habrá algunos que no, pero ven la tele, escuchan el radio, están influidos también. ¿Puede mantener una estricta ecuanimidad, una absoluta imparcialidad? Pues vive en la comunidad, piensa lo mismo que un ciudadano promedio. ¿Sí me explico? Entonces ahí tú ya arrancas, pero con una piedra de este tamaño encima, aquí colgando de tu cuello. Todo el mundo dice, tan es secuestradora que tiene cara de secuestradora. Así empieza tu juicio. Entonces ahí no hay, creo yo, un derecho a la defensa adecuado. Por otra parte, tenemos, para cerrar esta ecuación, para cerrar este círculo que estoy delineando frente a ustedes, un principio muy importante, y me anticipo porque a lo mejor alguno de ustedes se podría quedar con la duda, podría tener la inquietud. Oiga, y el principio de publicidad procesal, si ustedes hablan en su Constitución y se van al artículo 20, van a ver que uno de los principios vertebradores de todo el proceso penal es la publicidad. Esto es, que los juicios sean públicos, que uno pueda ver cómo se imparte justicia, que el juez no actúe en secreto, en lo oscurito. Los juicios tienen que ser públicos y esa es una garantía para el propio procesado. Imagínate un juicio secreto, un juicio donde nadie sepa el nombre del juez, donde nadie puede ir a la audiencia, donde todo sea opaco. Entonces, allá hay un elemento que está pululando en este contexto, la publicidad procesal. Nada más que aquí, esto me sirve para agregar un matiz. ¿Cuándo empieza la publicidad procesal? ¿Cuándo empieza? Cuando hay juicio. Cuando hay juicio. Fíjense en esta regla tan elemental del Estado democrático de derecho. Los juicios son públicos. Las investigaciones son reservadas. Cuando tú estás investigando a alguien, tienes que guardar reserva, tienes que guardar pues una cierta confidencialidad, porque entre otras cosas, si no lo haces y se entera el investigado, lo primero que hace es tomar un vuelo lejos.
pendejas. Entonces tienes que guardar cierta reserva. Ahora, ya lo investigaste, tienes elementos, va, lo acusas formalmente. El juez dice, sí, cierto, si hay elementos, le voy a abrir juicio a esta persona. Ahí sí, en ese momento, cuando hay un auto de un juez, cuando hay una decisión de un juez que dice, esta persona queda sujeta a proceso, ¡pum!, se inicia la aplicabilidad plena del principio de publicidad procesal. Pero ya estás en un juicio. Ya hay un juez que dijo, bueno, esta investigación tiene sustancia, esta investigación tiene fondo, aquí ya se puede trabajar desde el punto de vista jurídico, y entonces arranca un proceso. Todo, bueno, prácticamente todo en ese juicio, en ese proceso, tiene que ser público. Ahí sí. Salvo que se trate de delitos de naturaleza sexual que puedan afectar la intimidad de la persona, salvo que se trate de víctimas que sean menores de edad. Eso es un criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos. Por ejemplo, siempre que se trate de víctimas menores, la publicidad se restringe siempre. No puedes dar a conocer ni el nombre. O cuando de plano se ponga en riesgo la integridad o la vida de algún testigo. Entonces puedes tomar un testimonio reservado, o lo puedes hacer a través de cámaras. O por ejemplo, hay una regla de trato procesal que indica que no vas a carear, ¿no? Estos famosos careos, que es una cosa, para mí, y lo digo con respeto, pero a mí se me hace muy estúpida en el proceso penal mexicano tradicional, porque el careo siempre, sí, o casi siempre, el delincuente va a doblar a la víctima. Sí, eso va a pasar prácticamente siempre, no le vamos a poder sostener la mirada. ¿Para qué los careas? ¿Para qué le haces la doble victimización? ¿De qué se trata? ¿De ver quién es más valiente? ¿De ver quién tiene más agallas? ¿Es un concurso de oratoria acaso? Un careo no sirve para acreditar nada, ni la culpabilidad, ni para poner de manifiesto la inocencia. Pero en fin, una regla es nunca carear a presuntos perpetradores de delitos sexuales con las víctimas. Ya la violó, ¿para qué lo pones enfrente a decirle, estaban bonitos tus calzones? O sea, eso es inhumano. Eso es inhumano, eso no se debe permitir, eso no afecta ninguna garantía procesal, ni afecta al derecho a la defensa. Eso protege la dignidad, la integridad de las víctimas, y eso no se puede permitir. No puede haber esos careos. Vaya, hay reglas, pues, ¿no? Pero en general, la publicidad procesal inicia cuando hay juicio. Si no hay juicio, si apenas una persona es detenida, la situación, creo yo, es diferente. Ahora, déjenme ilustrar esto con un caso, digamos, con un planteamiento que nos tocó a nosotros trabajar en el Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos de TF, de cuyo consejo formo parte, y lo digo en honra a la transparencia, ¿no? Que no digan, ¿y este cuate de dónde sacó? No, es que yo soy consejero en la Comisión de Derechos Humanos del DF, como lo fui en la Comisión Nacional hace unos años, y en la comisión se emitió una recomendación. La pueden buscar en internet porque es pública, es la 3/2012. 3/2012. Y en esta recomendación se agruparon una serie de casos, 56 casos de hecho, de personas exhibidas ante los medios de comunicación que presentaron una queja ante la comisión. La queja instruyó los respectivos procedimientos, y es una lectura que realmente yo no vengo ni a resumir, ni vengo a ahorrárselas a ustedes. O sea, no les voy a ahorrar la lectura que ustedes tienen que hacer si les interesa el tema. Pero lo que es muy interesante de ese texto de la recomendación 3/2012 es que la comisión le dio seguimiento a los casos. No se quedó con el momento y por eso la recomendación de hecho tarda 2 años en salir, porque se le da seguimiento a los casos. ¿Qué pasó con esas personas? Y verdaderamente fue un desastre. ¿Por qué? De los 56 exhibidos, solamente en 3 casos hubo una sentencia condenatoria. Algunos fueron, fíjense, hay un caso muy, muy curioso de un señor que se llamaba Aldo. No voy a dar más datos para no precisamente vulnerar su presunción social de inocencia. Un señor que se llama Aldo, que tiene la mala suerte de que su nombre y su apellido son iguales a los de una persona que se busca por haber cometido un homicidio.
se sabía el nombre. Entonces la policía, ingeniosa como es, ¿sí o no? Inteligentes que son los policías, dijeron: Aldo fulano mengano perengano, así se llama, y aquí hay un señor que se llama Aldo fulano perengano, es un homicida. Lo detienen, lo exhiben ante los medios: aquí hay un señor homicida, lo publican en la web de la Procuraduría, y el señor dice: espérame, maestro, no soy yo. A ver, este Aldo no sé qué, ¿cuántos años tiene según tú? 25. Maestro, yo tengo 50. ¿Dónde fue el homicidio? En Iztapalapa. Yo ese día estaba en Venustiano Carranza. ¿Sí me explico? La Procuraduría dice, inmediatamente a los 3 días dice: pues sí, no es, ¿verdad? Sí, cierto. No, se llama igual, pero pues no es él. Lo dejan ir. Pero ya en esos 3 días, los periódicos habían tomado la información, habían tomado el boletín de prensa, habían reproducido la fotografía del sujeto, y el daño ya estaba hecho. Todavía hoy, si meten su nombre en un buscador de internet, sale como presunto homicida detenido por la Procuraduría. Claro, no dice, porque luego también nuestros medios, pues así son, ya no dice liberado a los 3 días por no coincidencia de la persona, ¿verdad? Eso ya no dice, ya nada más dice homicida detenido. Otro caso que le dimos seguimiento también fue el de una mujer de edad avanzada, como se dice, un adulto en plenitud, que fue a denunciar a la Procuraduría el homicidio de su nieta. Ella era la denunciante, dice: miren, mi nieta la acaban de matar, no sé qué. La empiezan a interrogar, y en ese momento, mientras está conduciéndose el interrogatorio por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la mesa, pasa de denunciante a detenida e inmediatamente presentada ante los medios de comunicación. O sea, hagan de cuenta que a las 5 de la tarde dice la señora: pues yo voy a denunciar el homicidio de mi nieta, y a las 8 de la noche sale en el noticiero: abuelita asesina. De ese tamaño. Ahí sí la consignaron, ahí sí se lleva a cabo la investigación, la consignan, pero en el proceso la absuelven. El juez dice: no la mató, no es sentenciada, aunque se le sigue un proceso, obviamente. Bueno, esa persona ya recibió un daño impresionante. Imagínense el efecto que tiene eso sobre la familia. Imagínense los tíos: qué abuelita esta, tan buena que se veía, los domingos nos daba de comer y mírala, ultimó a la nieta. O sea, ¿sí me explico? Los vecinos viendo con cara de sospecha a la octogenaria, a la peligrosa abuelita. Bueno, eso tiene efectos sobre la vida de las personas. Eso afecta la imagen, la honra, la reputación de personas que no merecían, o por lo menos no en ese momento procesal, ese trato que se les dio. Esto, por cierto, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cita, y este dato para mí es muy importante que ustedes lo sepan, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya nuestra Suprema Corte, y lo digo porque esto es recientísimo, de hace menos de un mes, ya dijo que es obligatoria para todo el Estado mexicano en todos los casos. Porque antes era obligatoria solo para los casos de los que México hubiera sido parte. No, ahora ya no. Ya la Corte dijo que la jurisprudencia de la Interamericana es obligatoria en su conjunto. Bueno, pues para quienes quieran profundizar en esto, en el caso Cantoral Benavides versus Perú, y en el caso Lori Berenson versus Perú, 2 casos contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que presentar a una persona recién detenida ante medios de comunicación violaba el derecho al debido proceso legal. El debido proceso legal. Eso es jurisprudencia interamericana. No es del colegiado de Matamoros.
es un criterio, y estoy citando los casos, traigo aquí hasta el número de párrafos. Si alguien quiere saber el número de párrafo terminando la conferencia, se acerca y se lo doy. Esa es jurisprudencia aplicable en toda la República. Ya nos obliga, entonces ya ahí no tenemos para dónde hacerlos. Ahora, primer punto. Ahora, siguiente punto. Se manda la recomendación a la Procuraduría General de Justicia del DF, que la recibe, y ahí empieza un debate bien interesante, porque el procurador emite un acuerdo, el acuerdo 003/2012, acuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en donde dice, en su respuesta a la comisión, con este acuerdo cumplo con su recomendación. Voy a dar cumplimiento a su recomendación. Y entonces en el acuerdo está muy interesante porque dice, primero, vamos a regular esto de que las presentaciones de detenidos. Primero, solo se va a presentar a aquellas personas recién detenidas de quienes se presuma que han cometido un delito grave, cuyo modus operandi pudiera implicar que hay más víctimas que aquellas que nosotros tenemos identificadas. Segundo, se les va a presentar, en un punto del acuerdo dice, pero no se va a permitir que, por ejemplo, en la presentación vayan acompañados con armas, o que gesticulen, o que escenifiquen la forma de cometer, porque luego ya ven que los periódicos medio amarillistas presentan al presunto homicida pero con la pistola, o apuntando, o haciendo gestos, ¿no? Otro punto, se le va a presentar por su nombre, no se puede presentar a alguien con su alias. Detuvimos al Chango, tiene que ser el nombre, o el nombre más parecido, porque ves que se detiene una persona y no sabe su nombre completo. Francisco N, pero no se le puede presentar con su alias. Entonces el procurador dice, ahí está, tu recomendación fue cumplida, porque ahí están las reglas. También decía el acuerdo, no puede interactuar con los medios de comunicación el detenido. Nada de que le preguntan, ¿cómo fue que la violaste? Los reportes no puede haber interactuación, simplemente se presenta. La Procuraduría de Justicia del DF pensó que con eso estaban cumpliendo la recomendación. Nosotros en la comisión pensamos que no. Dimos por no cumplida la recomendación. Y entonces se inició un debate bien interesante. Ellos decían decían tres cosas, mejor dicho. Primero, estamos preservando el derecho de acceso a la información pública. Estamos aplicando la Constitución. Segundo, estamos defendiendo bienes jurídicos tutelados. Porque hay un homicidio, o hay una violación, o hay un fraude, etcétera, etcétera. Tres, estamos incentivando la denuncia. Esto es muy interesante. Estamos incentivando la denuncia, porque entonces si una persona ve que detuvimos una banda de secuestradores, los presentamos y todo, si fue víctima, se va a animar a presentar la denuncia. Muchas víctimas luego no presentan las denuncias. Estos fueron los argumentos del procurador en el debate con la comisión. ¿Son buenos estos argumentos? ¿Son buenos? Yo creo que no. ¿Por qué? Tres razones. Primero, el derecho de acceso a la información. Bueno, por supuesto que tenemos derecho a saber qué hace nuestra Procuraduría y a saber qué hace el gobierno en general. Pero el artículo 6º, como saben muy bien los consejeros y el personal del Instituto Tabasqueño, tiene un límite, que es el respeto a la vida privada y el respeto a los datos personales. Ese límite está expreso. Luego, no puedes informar de todo. Segundo, el elemento tan interesante de los bienes jurídicos tutelados. Ciertamente el derecho penal protege ciertos bienes, pero también los datos personales son bienes jurídicos tutelados. También tenemos normas que protegen eso. Tercero, es que así se van a animar a denunciar. Bueno, primero, hay un problema de no denuncia muy severo en México. El INEGI, y es un dato muy reciente, lo dio a conocer hace un par de meses nuestro Instituto de Información Estadística Oficial. El INEGI dice que en México no se denuncian el 93% de los delitos.
El 93% de los delitos simplemente no son denunciados. Entonces, realmente, ahora, y eso después de muchísimos años en donde se presentan los detenidos. Entonces, ¿es cierto que esto incentiva la denuncia? No hay ningún dato que nos permita suponer que ahora se denuncia más porque salen en la tele los... Es más, de hecho yo tengo una tesis, pero debo reconocer que si me piden el fundamento no les puedo dar más que mi opinión. Es mi opinión. A lo mejor me equivoco. Yo tengo la tesis de que es exactamente al revés. Son presentados de forma tan brutal que lejos de generar confianza y que te animas a denunciar, te da hasta miedo ir a denunciar. Vean los medios de... Digo, y en eso Tabasco yo creo que tiene una situación relativamente tranquila, y digo relativamente tranquila en comparación con otros estados. Pero imagínense en Sinaloa, imagínense en Ciudad Juárez, Chihuahua, el efecto que tiene que salga en la tele un presunto narcotraficante con su ¿cómo se llama o sea, con un polo, con un polo del cocodrilo, ¿cómo se llama? Con un polo de Ralph Lauren, con un jugador de polo, así de esos enormes. Tú lo ves y te da miedo. Dices, este cuate tiene lana, este cuate tiene conexiones, este cuate está protegido por las autoridades, ahorita está detenido, pero al rato va a andar ahí. ¿Tú te animas a denunciarlo? Tú vas a ir y decir, yo sé dónde vive, yo sé dónde vende su mercancía. ¿Tú te vas a animar a eso? Esa es mi tesis, insisto, a lo mejor me equivoco, seguramente estoy equivocado, pero mi tesis es que lejos de incentivar la denuncia, se detiene la denuncia. Entonces, ¿cuántos son además el efecto psicológico es terrible, porque son presentados incluso, en el caso de los narcos me refiero, como personas exitosas, y se genera un efecto de imitación tremendo. Aquí en Tabasco seguramente no hay ningún joven que diga, como si los hay en Sinaloa y en Chihuahua, ¿qué quiere ser de grande? Narcotraficante. Eso dicen los jóvenes, eso dicen, porque los ven como héroes, porque los ven como triunfadores, porque traen sus camionetotas y traen sus pistolas y traen unas chavas guapísimas, etcétera. Quieren ser como ellos. ¿Y qué hacen los medios? Lejos de presentarlos como gentes indeseables, los presentan como héroes. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, se podría lograr lo mismo con una política de comunicación un poco distinta. Por ejemplo, en el caso del secuestro, si tú agarras y dices, detuvimos a una banda de secuestradores que secuestraba empresarios en la delegación Miguel Hidalgo del DF, en el 80% de los casos los agarraron a las víctimas el lunes entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Bueno, con esos datos, quien haya sido víctima de esa banda sabe que esa es la banda que a él lo secuestró y que tiene que ir a presentar la denuncia. O sea, se puede lograr lo mismo sin tener que correr el riesgo de que estás violando la protección de datos personales y el derecho a la honra, a la intimidad y logra lo mismo, pero hay que ser más inteligentes para hacerlo. Pero yo creo que se puede desde luego lograr. Finalmente, llevo 45 minutos hablando, todavía tengo tiempo presentado. Unos minutos más me da, gracias. Creo que tengo 45 minutos o 40 minutos hablando, ¿no? Más o menos. Ahora, quiero cerrar esto con dos cosas más. Otro caso concreto. Ahora, este fue el debate entre Comisión de Derechos Humanos del DF y Procuraduría. Al día de hoy, la comisión tiene la recomendación por no cumplida, y hasta ahí llegó porque no pudimos llegar más lejos, la verdad. No pudimos hacer nada más. Hasta ahí llegó. Pero, con el paso del tiempo se dio un criterio, no en este caso concreto, pero que afecta a esto que les estoy contando, y que ustedes van a identificar enseguida, porque aquí intervino la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte ya vino a fijar un criterio, y yo creo que es muy importante que ustedes lo sepan, porque la Suprema Corte es quien tiene a nivel interno, en el orden jurídico mexicano, la última palabra. O sea, es quien dice jurídicamente cuál es o qué es lo correcto. Entonces, la Suprema Corte resolvió el amparo directo en revisión 517-2011. Con este dato a lo mejor ustedes pues dicen, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Qué caso es?
no tengo ni idea. El 517, ¿no? Del 2002, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí lo van a saber si les doy el nombre de quien recurrió en amparo directo en revisión. Florence Cassé. ¿Les suena o no? Pues en Florence Cassé, la Suprema Corte ya fijó el criterio respecto de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, en el caso Florence Cassé, cuya jurisprudencia, bueno, ahorita les doy en el semanario, digo, los que sean así muy acuciosos con esto, Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2013, ahí están todas las tesis. Mayo de 2013, ahí están las tesis. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Bueno, evidentemente puso en libertad a Florence Cassé, eso no tengo ni que decirlo porque todos lo vimos, ¿no? Voló a Francia y luego se produjo este espectáculo, para mí esperpéntico, verdaderamente indecoroso, de que la recibió el canciller de Francia, le pusieron la alfombra roja, la llevaron a un hotel ahí en Rue Saint-Honoré en París, que yo luego me puse a investigar. La habitación más barata, casi donde estás compartiendo baño con el de al lado, ¿no? Costaba 800 euros, son como 16,000 pesos, la más barata, ¿no? Y la pusieron, o sea, ¿para qué? Bueno, pero todo eso no tiene que ver. Ahora, lo que sí tiene que ver es, ¿qué dijo la Corte? Jurídicamente. La Corte crea dos conceptos para mí muy interesantes respecto al tema que estamos viendo. Primero, una cosa que la Corte llama efecto corruptor. Oigan esto, efecto corruptor. ¿Cómo lo considera la Corte? Dice la Corte, cuando se presenta un detenido ante los medios de comunicación, se está afectando la percepción de quienes actúan en el juicio. El juez, los testigos, el propio acusado y la parte acusadora. Es decir, ellos también se ven influidos, también se ven afectados. Y en la sentencia cita varios ejemplos. Por ejemplo, una de las 3 víctimas que identificó a Florence Cassé, la identifica porque escucha su voz en la tele. Escucha la voz de Florence Cassé en la tele y dice, esa voz me suena, esa voz la recuerdo de cuando estaba yo secuestrado. El niño, que era una de las 3 víctimas. Claro, el niño en su declaración inicial, todos estos son elementos que están ahí en el expediente. Yo revisé el expediente. En la declaración inicial, el niño le preguntan, ¿cuántos integraban la banda? 7. ¿Cuántas mujeres había en la banda? Ninguna. Eso fue lo primero que dijo. A la segunda ya dijo, no, es que yo en la tele escuché la voz y me acordé que esa voz me sonó porque pronunciaba mal la R. El niño dice, la mujer que yo recuerdo que me habló cuando vino a traerme, me intentó inyectarme o algo, no sabía pronunciar la R cuando expresó la palabra aprieta. El niño dice, esta mujer tiene un acento extranjero porque no sabe pronunciar la R. Los franceses no les sale bien la R, ciertamente. Pero eso fue lo que dijo el niño. Y hay otro caso que casi nadie supo del caso Florence Cassé porque no trascendió. Hay un cuarto testigo que le identifica. 3 eran las víctimas directas, pero hay un cuarto testigo. Un señor que le vendía frutas y legumbres a la mamá del niño que también había sido secuestrada. Y lo digo porque es público el nombre, Cristina Ríos Valladares, así se llamaba la víctima. Entonces, este señor tenía un puesto de frutas y legumbres, iba Cristina Ríos a comprarle y de repente este señor, a los 6 meses de que es detenida Florence Cassé y sale todo el show en la tele y todo, va un día, fíjense ustedes nada más esta historia, espontáneamente ante la PGR, ahí en Plaza de la República, las oficinas de la CIEDO, y se presenta porque dice que recuerda haber visto a Florence Cassé merodeando por su tienda y siguiendo a Cristina Ríos varios días, en donde Cristina Ríos iba a comprar fruta y luego se iba, y entonces llegaba Florence Cassé atrás de ella, y entonces él afirma literalmente ante la Procuraduría,
le dicen, oiga, ¿y usted cómo lo identificó y todo? Es que yo vi a la secuestradora, esas son las palabras literales que están en el expediente, yo vi a la secuestradora en la tele. ¿Qué vio en la tele? A una persona, eso es lo que vio, es la imagen de una persona. ¿Cómo la calificó su mente? ¿Cómo su mente dijo, quién es? Es una secuestradora. ¿Es un testigo imparcial? ¿Sí me explico? La Corte dice, hay un efecto corruptor, porque estas personas ya son presentadas. Ya, a mí me gusta decirlo de broma con mis alumnos, obviamente esto no está en la sentencia de la Corte, pero me gusta decir que ya fueron juzgadas por el magistrado Carlos Loret de Mola. Y ya el amparo fue resuelto por el ministro López Dóriga. Y ahí sí ya te fregaste, maestro. ¿Sí me explico? Entonces, eso es les pido que vean precisamente la tesis de jurisprudencia donde define efecto corruptor. Segundo, la Suprema Corte en su sentencia del caso Florence Cassé afirma una cosa que también tiene trascendencia, que es lo que les decía hace un rato, la presunción de inocencia extraprocesal. La Corte dice, tienes que ser presumido inocente ante los medios de comunicación. Hay una dimensión extraprocesal. Porque, por cierto, y se me está olvidando contarles, el impacto en las familias, en la recomendación 3, diagonal 2012 de la Comisión de Derechos Humanos, se narra un caso dramático en donde se presenta a un señor como presunto homicida y luego la comisión investiga y resulta que los hijos de este señor, que iban, hijos de muy corta edad, iban a la primaria, son objeto de acoso escolar en la escuela. Los niños tienen que cambiarlos de escuela porque en el recreo los golpeaban, les escupían, les faltaban al respeto. Mira, tu papá es un asesino, mira nada más, y tú seguramente también, y ¡pum! La familia se tuvo que cambiar de casa. Y este señor, sin embargo, fue absuelto con el tiempo. Pero la familia ya fue impactada. Eso está narrado en la recomendación de la comisión. Eso está ahí en ese documento. Bueno, entonces, la Corte afirma este principio también en las tesis de jurisprudencia que ustedes pueden revisar en este tomo del Semanario Judicial de Federación de mayo del 2013. Recientísimo criterio de nuestro máximo tribunal. Ya sé que tienen muchas dudas sobre el caso Florence Cassé. Cuando en alguna conferencia me refiero, aunque sea de pasada, al caso Florence Cassé, que no ha dejado de tener actualidad, porque ahora nos salió con la novedad de que va a haber una película. Sí, esto es cierto, lo digo porque ustedes lo han visto en los medios. ¿Lo han visto o no lo han visto? Ya tiene 2 libros y entonces, con motivo de la publicación del segundo, ella anunció que está en proyecto la película sobre su vida y la odisea que vivió en México. No me imagino la publicidad tan negativa que va a significar, claro, ni modo, man, ahí hay que aguantar porque es la libertad de prensa y es la libertad de expresión. Pero ciertamente nos esperan unos meses difíciles, digo, como país. Si ya el turismo nos ve como un país violento, pues ahora con esto súmenle más, ¿no? Pero en fin, cuando hablo del caso Florence Cassé, siempre al final, ahora no va a haber preguntas porque viene el plato fuerte del día, que es la conferencia de nuestro amigo de DeFi sobre datos personales, pero cuando hay preguntas y respuestas, siempre hay alguien. Entonces, como no va a haber preguntas y respuestas, yo voy a adelantarme. Siempre hay alguien que me dice: soltaron a una secuestradora. Soltaron a una secuestradora, doctor. ¿Usted por qué anda diciendo que la presunción de inocencia sí es una maldita? Tiene cara de secuestradora. Se reía atrás de las rejas, porque hay una foto que casi todos los medios reprodujeron donde ella sale con la cabeza al lado, y con una sonrisa, y se había maquillado y todo. Yo fui a ver a Florence Cassé Tepepan varias veces. Hablé con ella. Me intrigó su caso. Me buscaron de la Embajada de Francia y me dijeron: ¿y por qué no te metes, tú que escribes el periódico y tienes influencia ahí en la opinión pública y tienes un criterio de... ¿por qué no te metes en el... ¿conoces el caso? Y dije: no, pues métete al caso. Me metí al caso, me entrevisté con ella varias veces. Yo sí pensé que era culpable, se los digo. Yo lo pensé yo, internamente. Revisé el expediente y entonces me adelanto a la pregunta y les digo: en ese expediente
y en lo que yo pude platicar con ella, en lo personal, no desprendí ni un solo elemento. Y les digo absolutamente la verdad, ni un solo elemento que me permitiera pensar que esa persona era culpable. Ni uno. Ni uno. Y por el contrario, había muchísimos elementos que me hacían suponer, y hasta el día de hoy así lo pienso, que esa persona no secuestró a esas 3 víctimas. Y es más, hoy en día creo que esas víctimas ni siquiera estuvieron secuestradas en ese rancho, por muchas cosas que usted le expediente. Nada más les digo la más importante de todas. Las 3 víctimas declaran que durante todo su cautiverio había una tele prendida en el lugar donde estaban, había una tele prendida a alto volumen. Eso lo declaran las 3, y es algo muy frecuente en los secuestros, es algo muy frecuente. Nada más que la defensa aporta una prueba de inspección judicial en el habitáculo del rancho, que es una estancia que está a mano derecha entrando por la entrada principal del rancho. Es como una pequeña cabañita. La casa principal está a 150 metros desde la entrada del rancho hasta llegar a la puerta de la entrada principal. Aquí hay una cabaña de este lado a mano derecha, que es donde se reproduce la liberación, ¿verdad?, que todos vimos. Y en la inspección judicial se asienta, y así consta en el expediente, que en esa cabaña no había toma de corriente eléctrica. Pregunta: ¿la tele era de pilas? Puede ser, pero ¿qué pilas? Eso sí eran super Duracell, porque duraron como 3 meses. ¿Qué pilas eran esas? Esa es una. La otra, se le pregunta a las 3 víctimas en la audiencia: descríbame el baño, porque claro, si te retienen 3 meses, pues en algún momento tendrás que ir al baño, ¿verdad? Descríbame cómo era el baño, dónde estaba el excusado, dónde estaba el lavamanos, dónde estaba la regadera. Las 3 víctimas dan una descripción del baño diferente. Unos dicen: entrando el excusado está a mano derecha, otros dicen mano izquierda, otros dicen la loseta era verde, otros dicen la loseta era café. ¿Estuvieron? Otra, hay una declaración del jardinero. La detención es el 6 de diciembre del año 2005. Hay una declaración del jardinero del rancho que dice: yo entré en esa habitación porque tengo llave. Es más, enseñó la llave, esta es la llave de esa habitación. Yo entré un día antes, el 5 de diciembre, porque ahí guardo mis cosas para cortar la hierba y para acomodar, y ahí en ese cuarto no había nadie, yo entré. ¿Qué credibilidad le dan los jueces a ese testigo? Cero. Bueno, pues había elementos para que se vayan tranquilos, ¿no? Porque si no, luego la gente, cuando dice: uy, este cuate, claro, los datos personales van a protegerse, pues no. En este caso, no había elementos para permitir pensar en la culpabilidad. No había elementos. Estoy hablando del expediente judicial, nada más. Yo no tengo una bola de cristal para saber qué pasó. Lo he contado varias veces, lo hago ahora con ustedes. Yo le pregunté a Florence Cassé varias veces, no una vez, varias veces, ¿qué onda con quien era su pareja en ese, su expareja, pero con quien convivía? ¿Qué onda con Israel Vallarta? Siempre que yo ponía el tema en la mesa, Florence me dijo: no sé. Bueno, pero ¿tú dirías que es inocente? ¿Tú pones la mano en el fuego por él? No. ¿Era secuestrador? No sé. Saquen sus propias conclusiones. ¿Sí me explico? Saquen sus propias conclusiones. Pero el tema es que la Corte, en el caso Florence Cassé, nos mandó un mensaje muy claro. No puedes presentar a los detenidos, no puedes escenificar la realidad. Además hay otro, tengo muchas anécdotas sobre este caso porque me lo sé muy bien, pero hay otro impresionante. En el momento de la liberación de las víctimas, lo que nosotros vemos en la tele, no sé si se han fijado en ese detalle, véanlo porque está en YouTube el video. Las víctimas traen pijama, no traen ropa de calle. A ellas las secuestraron en la calle, obviamente iban a dejar al niño en la escuela. Te secuestran en la calle, pues normalmente nosotros nos vestimos antes de caer, no salimos de pijama, ¿no? De hecho, ellos dicen que salieron vestidos normal. Es decir, les dieron el pijama en el cautiverio.
Curiosamente, o sea, qué buen ojo tuvieron los secuestradores, porque el pijama era exactamente de su talla. O sea, eran unos secuestradores de veras preocupados. Tengo muchos, pero otro elemento. En el momento de la liberación, en el que pasó de realidad, no en el que hubo, es la declaración de las víctimas, dice que no estaban cuidadas por nadie, no estaban amarradas a la cama o a una columna, nadie las cuidaba, pero no se salían. Qué raro, ¿no? Le preguntan a Cristina Ríos cómo fue el momento de su liberación. No, pues llegaron empecé a escuchar pasos y golpes afuera de la cabaña, y de repente se metieron unos cuates vestidos de negro con pasamontañas y unas siglas atrás que decía AFI, todos de negro con armas largas. ¿Cuáles fueron los 4 agentes del AFI? Fulano, a ver, vengan a declarar. ¿Cómo iban vestidos el día de la liberación? De civil. No traíamos uniforme. Los 4 dijeron lo mismo. ¿Sí me estoy explicando o no? O sea, son cosas que a veces uno no sabe. Yo se los dije, no me da pena admitirlo. Yo sí pensé que era culpable. Es más, les voy a contar, esto pocas veces lo he contado en público. La primera noticia que yo tengo del caso fue porque a mí me llega un email a mi página web. Tengo una página web, algunos de ustedes seguramente la consultan. Me llega un email del hermano de Florence Cassés, Sebastián, y me dice: oiga, mi hermana de Florence Cassés, ¿qué? Acaba de terminar de escribir un libro. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo vio el otro día en la tele? O algo supo, no sé cómo supo de mí. Quiere que usted le escriba el prólogo del libro, del primero. Les estoy hablando del año 2007. A mí en ese momento, pues no quise. Porque yo dije, ¿cómo? ¿Qué tiene un académico? ¿Cuál es la verdadera riqueza de un académico? De alguien que se dedica a hacer trabajo académico como es un servidor. Su nombre, su prestigio. Es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Yo dije, yo no voy a poner mi nombre y mi prestigio para que me asocien con una persona que ya entonces había recibido una primera sentencia de 96 años de prisión, porque la primera fue de 96. Luego el unitario la bajó a 60. La primera de 96. Yo dije, yo no quiero que mi nombre se asocie con esta persona, pues es que mi poco prestigio, que mucho me ha costado ganar, pues se va a venir abajo. Ya nadie me va a creer. Me van a asociar con personas delincuentes. Y entonces me inventé una excusa. Dije, no tengo tiempo porque estoy dando muchas conferencias por toda la República. No tengo tiempo de escribir un prólogo para la literata de Tepepan, ¿no? Y ya, ahí quedó el caso. Sebastián nunca me volvió a escribir. Ahora lo tengo agregado como amigo en el Facebook, por cierto. Igual que Florence también. Florence tiene Facebook, por cierto. No se los digo para que la estén insultando ni nada, pero Florence tiene Facebook. Y entonces, hasta ahí llegó, hasta que llega a mis manos la revista, una revista que leo, la revista Nexos, con un artículo muy bueno de Héctor de Mauleón, que es el subdirector, que se llama La Verdad Secuestrada. Y Héctor de Mauleón fue la primera persona neutral que tuvo acceso al expediente. Digo neutral porque ni era Genaro García Luna, ni era el abogado defensor, ¿no? Agustín Acosta. Es neutral, un periodista. Y en ese artículo que se llama La Verdad Secuestrada, búsquenlo en internet porque vale la pena. Héctor de Mauleón describe ya en ese entonces todas las inconsistencias del caso. Y a mí es cuando ahí me brinca. Y ahí me entra un profundo remordimiento. Porque entonces es al revés. Dije, entonces yo que pude haber abogado por una causa justa, yo que pude haber puesto mi pequeño prestigio y mi pequeño nombre al servicio de la inocencia y de la libertad de una persona, me dio miedo. Puse una excusa. Entonces me entró una profunda... Y ya después, por otras razones, que no tienen ahorita nada que ver, me buscaron de la embajada y ya fue cuando ya tomé contacto. Les dije, a ver, échenme el expediente, leí el expediente, luego fui a ver a Florence y entonces ya comprendí el caso. Pero este caso es un caso muy importante donde ilustra perfectamente el tema que hoy nos convoca, donde ilustra cómo no podemos jugar solo con una apuesta, que es la apuesta de hacer todo público, sino que tenemos que encontrar un balance, un equilibrio. Y esto es todavía más importante en el mundo de Internet. Y con esto termino, con esto cierro mi intervención, Presidenta. ¿Por qué? Porque en el mundo de Internet nada se olvida. Nada se olvida.
Los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan del mundo pre-internet, pero yo sí. Yo empecé a leer periódicos a los 13 años. Nunca olvidaré, mi papá estaba suscrito al Excelsior. Yo llegaba siempre, el diario a la casa siempre llegó. Y yo agarraba, primero cuando uno está chavo, pues yo la verdad agarraba la sección deportiva, la sección ahí de cualquier... Y luego ya leía todo el periódico. Desde hace más de 30 años, obviamente, ya voy a cumplir 43, desde hace más de 30 años leo todos los días el periódico, varios periódicos. Y les puedo decir esto, los más jóvenes no me van a creer. En el mundo pre-internet, ¿te acordabas de lo que decía el periódico de ayer? De antier. Para buscar algo de hace 2 semanas tenías que ir a un lugar que no conoce ninguno de los más jóvenes, que se llama hemeroteca. No saben qué es, pero bueno, para que sepan, jóvenes, ahí se guardan todos los periódicos. Tenía uno que ir a la hemeroteca. Ahorita, ¿qué pasa? Agarren su teléfono celular y los que tengan internet pongan el nombre Florence Cassé y van a encontrar los periódicos de hace 3 meses, de hace 3 años, el día de la detención. Ahí está todo. En el mundo pre-internet, ¿cómo nos podíamos defender de una noticia que nos afectara publicada por un medio de comunicación? Con un derecho básico, que en México ya tenemos en el artículo 6º, por cierto, que se llama el derecho de réplica. Decían, fulano de tal, peligroso asesino, y entonces tú replicabas al medio y le decías, para empezar, ni ha iniciado el proceso, vamos viendo, ¿no? Y segundo, pues respete usted mi dignidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo digital? Por eso es importante el derecho al olvido digital. ¿Qué pasa en el mundo digital? Tú pones en un buscador el nombre de alguien y lo primero que te sale es secuestradora detenida y el video de YouTube y la información. Si esa persona replicó la información, seguramente también Google lo cachó, seguramente. Pero en la selección de búsquedas de Google viene en el número 800. ¿Quién de ustedes, en cualquier tema, cuando hace una búsqueda en Google, se va a la referencia 800? ¿Quién? ¿Cuántas páginas revisa uno? ¿1? ¿2? Por ejemplo, pones, vas a ir de vacaciones, dices, hoteles en Nueva York, por ejemplo. ¿Cuántas páginas de hoteles en Nueva York ves? Ponte que seas obsesivo. ¿Está bien? ¿80? ¿Te parece que veas 80 páginas de hoteles en Nueva York porque te quieres ahorrar $20? Puede ser. Estás seguro que nunca van a llegar a la referencia 800. Y peor, eso va a quedar ahí para siempre. No hace falta ir a una hemeroteca, que eso suponía un esfuerzo, suponía una búsqueda. Está en nuestro teléfono. Y esto afecta a las personas. Las afecta en su vida cotidiana, las afecta en su familia, las afecta en muchas cosas. Y aquí se da un balance, es lo último que quiero decirles, se da un balance muy, muy precario. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los antecedentes penales son permanentemente públicos. Cuando una persona que ha sido sentenciada por un delito de naturaleza sexual sale, no puede ir a vivirse a donde quiera. Por ejemplo, un pederasta no puede vivir a menos de 1 kilómetro de un parque, ni de una escuela, ni de una iglesia, ni de un centro vacacional. En Miami, por ejemplo, en Los Ángeles hay un famoso puente donde viven más de 800 delincuentes sexuales que no han podido encontrar casa donde vivir por todas las restricciones, porque es 1 kilómetro de una escuela, 1 kilómetro de una iglesia, 1 kilómetro de un parque. No hay nada en Estados Unidos, no hay nada que cumpla con el requisito. Entonces, en cambio en Europa, tú cumples tu sentencia, te condenan a 20 años, está bien, pero sales, y cuando sales limpio, sales en cero. En Estados Unidos nunca te desprendes de cierto tipo de leyes que te persiguen por siempre. Entonces la pregunta es esta: necesitamos saber esa información, ¿sí o no? Necesitamos saber que quien es el gerente del banco en la sucursal donde depositamos nuestros ahorros fue condenado hace 25 años por defraudación, por abuso de confianza, por ejemplo. Necesitamos saber que el señor que le da la materia de educación física en la primaria a nuestros hijos fue condenado por delitos de naturaleza sexual cuando tenía 18 años y ahora tiene 60. ¿Necesitamos saber eso o no?
¿Sí me explica? No está fácil, ¿verdad? Lo de los hijos ya les movió el tapete. Lo de sus ahorros les movió el tapete. ¿Sí o no? Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es la respuesta? Sí, necesitamos saberlo. Necesitamos saberlo. Y este señor no va a volver a trabajar en un banco y este otro nunca va a volver a trabajar en una escuela. Jamás, hagan lo que hagan. Nos da igual. Esa persona no tiene derecho a ser perdonado nunca. En Europa, ¿qué dicen? La sentencia es tu pena. Lo que el juez dice que te pases en la cárcel es por lo que vas a pagar por lo que hiciste. ¿Cuántos años? Los que diga el juez. Pero cuando tú sales como una persona nueva. Tienes derecho a iniciar desde cero. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es la mejor solución para México? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estados Unidos o Europa? ¿Debemos saber perdonar como sociedad o no? Y les digo una cosa para cerrar. No se pongan puritanos. No se pongan puritanos. Porque todos los que recuerden su juventud saben que cuando uno es joven comete muchas estupideces. Muchas estupideces. Imagínense que fuéramos juzgados por una estupidez de juventud, porque incluso en Estados Unidos, a los que cometieron delitos de naturaleza sexual siendo menores de edad, se les acompaña en el resto de su existencia. Si a ti a los 14, en un exceso de hormonas, se te ocurre violar a tu noviecita de la secundaria, adiós, Estás fregado, maestro. Vas a ser violador por siempre. Cada vez que te cambies de domicilio vas